La psicología del futuro. Curso: Procesos cognitivos. Rehabilitación neuropsicológica de las funciones ejecutivas. Introducción. En el día a día realizamos tanto actividades de menor dificultad como actividades más complejas. Hablando neuropsicológicamente, las primeras necesitan una menor activación cerebral, haciendo uso del aprendizaje previo, mientras que las segundas requieren de una mayor activación cerebral, donde se necesita un sistema rector. Es ahí donde se habla de las funciones ejecutivas. Definición de conceptos. Empecemos definiendo a las funciones ejecutivas, las cuales son actividades mentales complejas necesarias para planificar, organizar, guiar, revisar, regularizar y evaluar el comportamiento necesario para adaptarse eficazmente al entorno y para alcanzar metas. Hay que tener en cuenta el carácter multimodal y complejo de las funciones ejecutivas, ya que están compuestas por diversos componentes que están estrechamente interrelacionados entre sí. Entre estos tenemos a la actualización, la planificación, la fluencia, la flexibilidad, la inhibición y la toma de decisiones. Actualización, entendida como la adquisición, inserción y manipulación de nuevas informaciones para resolver problemas novedosos y complejos. Planificación, entendida como la capacidad para determinar, seleccionar y organizar las secuencias necesarias que permitan conseguir un objetivo determinado. Fluencia, comprende la capacidad para procesar la información y emitir respuestas de un modo eficaz, empleando el menor tiempo posible. Flexibilidad, se entiende como la emisión de respuestas adecuadas y pertinentes para cada situación, generando nuevos patrones de conducta que facilitan la alternancia, al mismo tiempo que se inhiben aquellas respuestas que resultan inadecuadas. Inhibición implica la supresión activa de la información no relevante o de las respuestas automáticas que resultan inapropiadas para realizar eficazmente la tarea propuesta. Toma de decisiones es la selección de la opción más ventajosa entre un repertorio de varias alternativas disponibles con el menor costo posible. Problema de investigación. ¿En qué consiste la rehabilitación neuropsicológica de las funciones ejecutivas? ¿Cómo se puede medir el componente de planificación de las funciones ejecutivas? Marco teórico. Existen diversos modelos teóricos que intentan explicar las funciones ejecutivas. Entre la más representativa tenemos al modelo de la memoria de trabajo y las funciones ejecutivas. La memoria de trabajo, entendida como el brazo activo de las funciones ejecutivas, se define como un sistema activo que mantiene y manipula la información, permitiendo que se lleven a cabo diversos procesos cognitivos como la lectura, el razonamiento o la comprensión lingüística. Este modelo consta de tres componentes relacionados entre sí: el sistema ejecutivo central, el bucle fonológico y la agenda visoespacial. La agenda visoespacial crea, mantiene y manipula las imágenes visuales, permitiendo la planificación y ejecución de tareas espaciales, percepción visual, orientación espacial y correcta direccionalidad de los movimientos espaciales. Por su parte, el sistema ejecutivo central realiza operaciones de control y selección de estrategias, integrando al bucle fonológico y a la agenda visoespacial. El bucle fonológico es un almacén fonológico a corto plazo que mantiene la información en la conciencia durante el tiempo necesario para realizar una actividad, es decir, almacena temporalmente información en formato verbal, información que mantiene activa mediante repaso articulatorio. Se debe tener en cuenta que el sistema ejecutivo central no almacena información, pero selecciona adecuadamente el patrón de conducta a seguir,
siendo la expresión más elevada de la inteligencia humana. Desarrollo de las funciones ejecutivas con el paso del tiempo. Respecto a este proceso, se vio que las técnicas de neuroimagen funcional confirmaron que el desarrollo de las funciones ejecutivas finaliza en la segunda década de la vida, denominando a todo ello cerebro ejecutivo. El desarrollo de sus componentes no se da de manera lineal, ya que se produce paralelamente a las modificaciones neuroanatómicas del área prefrontal. Ahora, empezando por el proceso evolutivo, se tiene que en el periodo de 0 a 4 años el sistema ejecutivo es menos intenso, como consecuencia del menor grado de activación y desarrollo que se presentan en las áreas asociativas del cerebro. Así pues, a los 6 meses el bebé recuerda representaciones simples en función del apego que recibe de su madre o cuidador, como el cariño o la indiferencia. A los 8 meses recuerda información que no es visible, ya que es consciente de que existen los objetos aunque salgan de su campo visual. Al año suprime algunas respuestas automáticas, dependiendo del entorno en el que se encuentre. Ya a los 2 años, poco a poco mantiene y manipula la información. Es a los 3 años que empieza a aumentar la flexibilidad mental, empieza a reestructurar más conceptos en su cabeza y también a obtener nuevas estrategias para solucionar diversas situaciones. Se da también la orientación al futuro como proceso de anticipación e inicio también de la capacidad metacognitiva. Con respecto al periodo de 5 a 12 años, hay una autorregulación del comportamiento. También se anticipan a los acontecimientos. Todo ello, por supuesto, con un cierto grado de impulsividad. Como puntos dentro de las edades tenemos que en el rango de 6 a 8 años se produce un mayor desarrollo de la función ejecutiva. Podríamos decir que es como el punto auge. Asimismo, es importante para que se pueda detectar precozmente posibles déficits en el proceso cognitivo, para que a través de diversas estimulaciones se pueda mejorar este aspecto. Así pues, a los 12 años hay flexibilidad cognitiva, también que ello permitirá que el niño pueda buscar diversas estrategias para solucionar un problema. Además, está la capacidad de inhibición de ciertas respuestas y también la memoria operativa, que podríamos decir que es la capacidad que nos permite mantener en la mente elementos que necesitamos para realizar una determinada tarea. Por ejemplo, cuando se toca el piano, tenemos que mantener en la mente las notas musicales. Con respecto del periodo de 12 a 20 años, hay un aumento de la autorregulación e inhibición. Sin embargo, a nivel emocional hay cierta labilidad. Hay una capacidad de planificación que nos ayudó mucho en lo que es el desempeño académico y la memoria prospectiva, que vendría a ser la capacidad que nos permite acordarnos de que tenemos que hacer algo en un momento determinado. Ya es a los 20 años cuando el lenguaje interior y otros componentes de las funciones ejecutivas, como la planificación con un mejor manejo del tiempo, la mayor inhibición de respuesta con más manejo de nuestras emociones y toma de decisiones, se llegan a consolidar dentro. Tomando ya el periodo de 65 años a más, esto se relaciona mucho con la disminución en la rapidez y la eficiencia del procesamiento mental. Es así que se muestra un declive en los desempeños ejecutivos globales, en la capacidad de inhibición, la flexibilidad cognitiva, ya que cambiar de pensamiento a esta edad es un poco más complicado, suelen ser más rígidos en ese aspecto. De ahí que es difícil adaptarse a cambios, como por ejemplo el uso de la tecnología. La planificación también se halla en déficit y esto relacionado a que hay una percepción diferente del tiempo y también los problemas que pueden haber de memoria. Hay una poca fluidez en las acciones, ya que tienden a actuar de manera más lenta. Esto se podría deber a que en el envejecimiento las regiones cerebrales frontales son vulnerables a cambios y atrofias también en la sustancia blanca, lo que podría explicar de cierta forma las dificultades que se tienen en tareas que requieren altos niveles de atención y un procesamiento controlado como parte de la función ejecutiva. Rehabilitación neuropsicológica de las funciones ejecutivas. ¿Para quiénes debe ser fundamental recibir tratamiento en funciones ejecutivas? Personas que han sufrido daño cerebral sobrevenido por un traumatismo.
cráneoencefálico, infección, enfermedad cerebrovascular y hipoxia. También se puede aplicar a los sujetos que presentan alteraciones cognitivas no directamente imputables a lesiones explícitas del cerebro, como deterioro cognitivo leve, demencia, enfermedades psiquiátricas o retraso mental. La rehabilitación neuropsicológica con frecuencia también recibe la denominación de rehabilitación cognitiva, ya que se centra preferentemente en el tratamiento de alteraciones que afectan a cualquier dominio cognitivo, ya sea funciones ejecutivas, atención, memoria, lenguaje y procesos perceptivos motores. Trail Marking Test. El Trail Marking Test permite evaluar la capacidad de planificación, así como también factores de velocidad, respuesta, memoria de trabajo, flexibilidad mental y capacidad inhibitoria. El Trail Marking Test se divide en dos áreas. La área A, que permite una medición de las habilidades visuales y atencionales, la habilidad psicomotora y el rastreo visual. Así como también la parte B, proporciona una medición de atención compleja, el control ejecutivo y la flexibilidad cognitiva. León Carrión y Machuca, 2001, manifiestan que una intervención más prolongada podría mostrar cambios significativos, haciendo que los sujetos logren la interacción de las estrategias para automonitorearse y autocorregirse. Ellos plantean que con los programas que han diseñado, las personas pueden recuperar hasta más del 65% de las secuelas que tenían al comienzo del programa. Otros aspectos relevantes que ellos resaltan fue que la intervención ayudó a un cambio emocional y motivacional, ya que los sujetos expresaron sobre los cambios que produjo en sus vidas el haber sufrido del TCE y cómo se sintieron antes, durante y después del programa de rehabilitación. León Carrión y Machuca sugieren que durante los programas de intervención tienen muchos altibajos y mesetas en los registros diarios. Así que por ello, lo recomendable es trabajar 400 horas de rehabilitación distribuidas en un periodo continuo de 6 meses. Conclusiones. Moniz, Coot y Roster en el 2004 manifiestan que la eficacia de un tratamiento va a depender de múltiples factores como la competencia cognitiva, las actividades de la vida diaria, el estado de ánimo, la capacidad de hacer frente a la enfermedad, el impacto social de la enfermedad, la carga y el estrés en la familia o cuidadores. Generalmente los pacientes que sufren de procesos degenerativos suelen estar medicados, porque si se va a ver una intervención cognitiva, debe haber conocimiento de los fármacos pautados. Bases de la rehabilitación de las funciones ejecutivas. Eric Kandel demuestra experimentalmente que el aprendizaje modifica las conexiones sinápticas de las neuronas. Este proceso se logra por la repetición verbal y la práctica con instrumentos culturales. La formación de nuevas redes neuronales, sistemas funcionales complejos, según Vygotsky y Luria, se producen por la generación de nuevas dendritas que aumentan las posibilidades de conexiones sinápticas. El cambio de conducta se da porque las memorias a largo plazo son cableado sináptico permanente. En cambio, la memoria a corto plazo o memoria de trabajo u operativa son sinapsis bioquímicas transitorias. Una vez concluida su tarea, se desvanece la conectividad. Así, las redes neuronales del área prefrontal se pueden reconfigurar con ejercicios de rehabilitación en un proceso ontogenético de meses de actividad programada con instrumentos psicológicos. Para el desarrollo del trabajo de campo se utilizó el instrumento La Torre de Hanoi. Procedimiento.
Uno de los principales componentes del funcionamiento ejecutivo es la planificación. Este componente puede ser evaluado mediante la prueba La Torre de Hanói. El objetivo de la prueba es conseguir desplazar la torre desde la primera varilla hasta la tercera. La torre está segmentada en bloques, que son los que realmente se mueven para reconstruirla de nuevo en la posición final. Para realizar esta operación, se cuenta con una varilla de apoyo, la número 2, que está situada entre las extremas. Esta tarea es necesario realizarla en el menor número de movimientos posibles y cometiendo el menor número de errores. Para la ejecución de esta prueba existen dos reglas. Primero, no está permitido colocar un bloque de tamaño mayor sobre otro de tamaño menor. Segundo, solo se pueden mover los bloques en el orden en el que están situados en la varilla. Materiales. Se utilizó 4 bloques y el tablero de la Torre de Hanói. Sujetos. El primer sujeto evaluado fue un adulto temprano de 26 años de edad y el segundo sujeto fue un adulto tardío de 87 años de edad. Resultados. Sujeto 1 de 26 años de edad, sujeto 2 87 años de edad. El sujeto 1 tuvo un tiempo de 51 segundos para resolver la prueba, mientras que el sujeto 2 tuvo un tiempo de 6 minutos 24 segundos de intento. El sujeto 1 logró culminar con éxito la prueba, mientras que el sujeto 2 no pudo llegar a concretarla. Además, no respetaba las reglas que se le había indicado. Discusión. Tras los resultados obtenidos, se deduce que el adulto mayor evaluado tiene un deterioro en las funciones ejecutivas, específicamente en el componente de planificación. Esto ha sido corroborado por otras investigaciones que han analizado el rendimiento de personas de edad avanzada en la prueba de la Torre de Hanói, comparándolos dentro de un estudio de tipo longitudinal con otro de tipo transversal. Los resultados demostraron que después de los 65 años existen cambios importantes de lentificación en su realización y presencia de errores al no seguir las reglas. Se sabe que el lóbulo frontal, específicamente la corteza prefrontal, es el centro de los procesos de las funciones ejecutivas. Esta área sufre cambios anatómicos como consecuencia del envejecimiento. Entre los cambios se observa una reducción tanto en el número de neuronas como en su funcionamiento, lo que explicaría algunas deficiencias en las funciones ejecutivas de los adultos mayores. El deterioro del área prefrontal se debe no solo al envejecimiento fisiológico y anatómico, sino también a la historia personal del sujeto. Si una persona consume drogas y alcohol, tendrá una afectación mucho mayor de las funciones ejecutivas. Conclusión: se llega a concluir que existe un deterioro o lentificación de las funciones ejecutivas en relación a una edad avanzada como consecuencia de los cambios neurobiológicos y neurofisiológicos. El envejecimiento juega su papel por el reloj biológico, pero también es importante las actividades del sujeto. Las personas que se enfrentan a retos y tareas cognitivas tienen un mejor desempeño en sus funciones ejecutivas.